Buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un privilegio, diría, un honor poder estar un 14D, además, un 35 aniversario de la histórica huelga general, rememorando la figura ni más ni menos que de un paisano, además, de Nicolás Redondo, ¿no? Gracias a la Unión General de Trabajadores, gracias Pepe por la invitación y por la posibilidad de decir, aunque sea en 5 minutos, que es el tiempo que me habéis sugerido que intervenga, dejar algunos mensajes que no por dichos ya o no por previsibles creo que tienen menos importancia, ¿no? Yo leí una vez una frase, no sé si la leí o la escribí yo, lo digo sinceramente, no me acuerdo, pero que decía que el sindicalismo no es un espacio de certezas absolutas, es el lugar de las contradicciones permanentes desde las convicciones profundas. Y en lo que yo conozco, en lo que pude hablar con él y desde luego en lo que me han relatado de él, si Nicolás Redondo fue algo, entre otras muchas cosas, fue un hombre de profundas convicciones. Y por tanto, y en contra de lo que a veces puede parecer, un hombre flexible, un sindicalista flexible. Porque son precisamente las personas y las organizaciones que parten de arraigadas y profundas convicciones, las que tienen la inteligencia humana, sindical y política para poder adecuarlas a las situaciones, a las necesidades, a los cambios, en definitiva, a las mutaciones por las que todas y todos, pero desde luego las organizaciones, atravesamos en la vida, ¿no? Un hombre de profundas convicciones. Siendo el secretario general de Comisiones Obreras, no puedo sino reconocer el histórico, reconocido e indiscutible papel que Nicolás Redondo jugó en el asentamiento de la unidad sindical, de la unidad de acción en nuestro país. Lo hizo, como se indicaba en el vídeo, en un proceso de refuerzo de la autonomía de las dos grandes confederaciones sindicales españolas, de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, pero Nicolás Redondo es evidente que jugó un papel decisivo en algo en lo que siempre no se repara en nuestro país. Se hacen muchas comparativas con Europa, aquí ya se han hecho, en 2 o 3 mensajes ya se han lanzado, ¿no? La importancia estratégica que tiene para el sindicalismo español que las dos organizaciones mantengamos un núcleo de reivindicación y de posición compartida que parte de esa enorme capacidad que tuvieron aquellos líderes, y en este caso Nicolás Redondo, de fortalecer la unidad de acción. Y es una persona también clave para entender la importancia de la autonomía sindical. Hoy estamos en el año 2023, seguramente esto, salvo visiones malintencionadas, yo creo que está fuera de discusión, que las organizaciones sindicales mantenemos un nivel de reflexión y de acción sindical absolutamente marcada por nuestra voluntad y por nuestra autonomía, pero en los años 70, en los años 80, básicamente en los años 70 y 80, con la coyuntura política que vivía este país y el proceso de transición que se vivió, pues aquello tiene también un mérito que hay que reconocer con el paso de los años, el refuerzo indiscutible de la unidad de acción como un bagaje, de la autonomía sindical como un bagaje de la UGT y del sindicalismo español. Y para concluir, porque no me quiero alargar ni copar un minuto más de lo que me habéis emplazado, por respeto evidentemente también al acto, solo 2 apuntes que no me resisto a poner, ¿no? Me pasa siempre que nos aproximamos a la figura histórica de personas como Nicolás Redondo, son personas que sirven para explicar la biografía de un siglo en España. O dicho de una forma más precisa, su biografía sirve para dar muchas de las claves de un siglo en nuestro país. Y a mí siempre me ha llamado la atención, me ha seducido, me asombra la altura de miras que tuvieron personas que con aquellas trayectorias vitales tan duras, tan difíciles, de tanta persecución, tuvieron la enorme altura moral de leer en los años 70 y en los años 80 la coyuntura política, social, económica que vivía España para acertar en las cosas que hicieron.
pasa lo mismo que ahora, ¿no? Es decir, en el sentido de que tú ahora discurres una vida nada fácil, nada sencilla, marcada por la incertidumbre, pero nuestras biografías son incomparables con personas, pienso también, por ejemplo, la figura de Marcelino Camacho, pero con personas como Nicolás Redondo, que tiene que huir de España, tiene que huir siendo prácticamente un niño de una España asediada por el fascismo, que tiene que volver, que es trabajador, aprendiz de la naval, sindicalista que se forja en la margen izquierda de la ría del Nervión, que es represaliado, que es perseguido, que es encarcelado, pero que luego, personalmente y coralmente, con la Unión General de Trabajadores, juega el papel decisivo que jugaron por la reconciliación y por la democracia, por las libertades en nuestro país. Y un segundo apunte, y con esto ya sí que concluyo. Las personas no somos árboles y tenemos la suerte de tener pies en lugar de raíces y podemos tener la capacidad de elegir y el libre albedrío. Pero los entornos y los ecosistemas marcan. Y yo no puedo concluir esta reflexión, esta puesta en común con ustedes de la figura, de la glosa de Nicolás Redondo, sin recordar que nació en Baracaldo, que vivió en Portugalete y que trabajó en Sestao. Y eso marca. No hay muchos ecosistemas, no hay muchos espacios en el mundo que en esos 12... Me he pasado, soy de Bilbao. Que en esos 12 kilómetros que van desde el puente de San Antón hasta la desembocadura del Nervión en el Abra, se pueda hacer la lectura de siglos sobre un territorio. Aquel primer Bilbao, de techos bajos, de casas bajas, de casas rojas, aquella antigua villa con vocación comercial, con vocación marinera, aquel primer ensanche urbano, con el desarrollo del sector naval y del sector financiero, aquellos barrios obreros escarpados sobre las colinas donde muchos y muchas nacimos, aquella emigración proletaria y sobre todo esa ría de Bilbao, esas dos márgenes tan metafóricas donde se construyeron figuras inolvidables del movimiento sindical, del movimiento socialista, del movimiento de izquierdas, del movimiento comunista en España. Esas siderurgias, esos astilleros, esos altos hornos, esa desindustrialización, esa lucha eterna. El ecosistema, el ambiente, el hábitat también mediatiza. Y Nicolás Redondo, entre otras muchas cosas, es un hijo de la margen izquierda, cuestión que modestamente yo también comparto con él. Muchas gracias a todas y a todos.